Continuamos aquí en Esquina a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Nos acompaña en este día el senador Jorge Gandini del Partido Nacional. Sin duda, usted lo decía en el bloque anterior, la pandemia ha marcado lo que es la gestión de este gobierno y las medidas han generado una polémica muy importante. El presidente Lacalle Pou decía el lunes de esta semana que de ninguna manera va a establecer cuarentena obligatoria, o sea, cerró una vez más la posibilidad. No dijo pase lo que pase, pero casi, porque no estaba dispuesto a establecer medidas prontas de seguridad. ¿Sigue creyendo en la libertad responsable, que es lo que apela el presidente de la República? La mayor cantidad de contagios son en las casas y en los grupos de amigos. No son en un centro de estudio, que los hay, no son en un shopping, no son en una iglesia, son en las casas y en los grupos de amigos. ¿Cree en la libertad responsable del uruguayo? Yo creo que son en las casas, en los grupos de amigos, en las aglomeraciones, en las marchas, como la del 8M y alguna otra. ¿El aumento de casos tiene algo que ver con eso, Sí, con la del 8M? Claro, con eso y todas aquellas. Es decir, a mí me encanta el carnaval. Me consta que hay decenas de comparsas y de cuerdas de tambores que no han salido a ensayar más, pero algunas lo hacen. Y cuando salen a la calle, he visto algunas de tapaboca, ¿eh? Todo tamboril con tapaboca. Pero se le suma gente alrededor y empiezan a caminar y empiezan a sumarse y no mantienen distancia. Todo eso es muy peligroso y todo eso... Si la del 8M no hubiera existido, ¿habían menos casos hoy? Probablemente. Coincidió exactamente con el pico, ¿no? Con aquel pico de 2.700 días, fue exactamente 14 días después del 8M. Que, debo decirlo también, no fue una marcha convocada por las organizaciones. Esta vez no convocaron. Ahí se estaban poniendo en las redes sociales convocatorias, pero eran del año pasado. ¿Tenía que haber frenado el gobierno eso y no lo frenó? Y bueno, lo que pasa que a veces un Ministerio del Interior tiene que medir el mal menor. Ahí hubo gente que fue sabiendo que no había que ir, sabiendo que sus propias organizaciones no convocaban. ¿Y qué buscaban? Fueron igual. Y bueno, a lo mejor buscaban precisamente que el Ministerio del Interior interviniera. O sea, querían lío. Por lo menos eso lo evaluó el Ministerio seguramente. O sea, hubo gente que fue a la marcha no a reivindicar ningún derecho de la mujer, sino a que se armara un lío. O no, o fue a la marcha a reivindicar un derecho de la mujer sabiendo que podía ser disuelta y estaba dispuesto a enfrentar eso. No sé, pero en esos lugares con tanta gente basta que un grupo tome una acción mucho más osada y arriesgada de confrontación para que queden envueltos todos. ¿Y buscar un mártir, por ejemplo? No, yo no sé. Lo que sé es que fue prudente no intervenir. Fue prudente no intervenir. ¿Esas personas que participaron no fueron solidarios con los uruguayos? Me parece que no. Desde ese punto no. Todo el que no mantiene las medidas... se cuestiona la ley. La del artículo 38. Esa ley es clarísima, dice, quedan prohibidas las aglomeraciones de personas que generen riesgo sanitario y no mantengan la distancia mínima, no usen tapabocas, mascarillas o equivalente. O sea, no están las aglomeraciones prohibidas, están prohibidas las que ponen en riesgo. Ahora, esta gente hizo esa marcha y por más que no se la contuvo para que no haya más problemas, como dice usted, tampoco se la responsabilizó después. A ninguno. ¿Y qué responsabilidad no hay ningún por esas o por posteriormente, no hay ningún responsabilizado civilmente, no hay nada. No, es que civiles hay responsables cuando lo hacen en su casa, meten 300 personas, van a recibir multa. Los locales que no cumplen van a recibir multa. Si se junta la gente en la calle, no reciben multa. El Partido Comunista hizo un acto de... Sin tapabocas alguno y multa. Algunos se les fue de las manos porque me consta que tomaron medidas preventivamente. Y después se te va de las manos, ¿no? La gente fue, se arrimó, se amontonó, sacaron el tapaboca, le aplicaron multas y las pagó, calladito la boca. ¿Cree en la libertad responsable? Sí, yo creo en la libertad responsable de la gran mayoría de los uruguayos. También me parece que hay una parte de los uruguayos que no usan la libertad adecuadamente, ni siquiera para ellos mismos, y que son irresponsables. Y están los CTI llenos ahora. Y bueno, a veces será por esto, a veces por otra cosa. A ver, todos hemos tenido... en nuestro entorno familiar, gente con COVID, y todos hemos marchado a alguna cuarentena. ¿Por irresponsables? No necesariamente. Un compañero de trabajo se hizo el hisopado 3 días después de sentirse mal y le dio positivo, y el otro marchó en cuarentena, y capaz que se contagió. ¿Eso es irresponsabilidad? No, es la forma en que se transfiere la enfermedad. Hay otras cosas que lo son. Ir a un asado, 20 personas, obviamente para comer te sacas el tapabocas, picás del plato, estás regalado. Hoy estás regalado. Hacerlo es una irresponsabilidad. Hay gente que dice, no pasa nada hasta que le pasa. Bueno,
Es como, ¿por qué no? Ya que no se entiende el mensaje, frenar. Bueno. El quédate en casa, por lo menos, como pasó hace un año. A ver. Hace un año a esta altura estábamos en quédate en casa. Hay shopping cerrados. Hay platillos en la balanza que hay que valorar. El primer año se hizo un enorme esfuerzo, tuvo repercusiones económicas, mucha gente gastó sus ahorros, empresas gastaron lo que podían, se atrasaron en sus obligaciones, es decir, esa contención se pudo administrar, pero eso lleva mucho tiempo. Y por lo tanto hay que tomar las medidas que hay que tomar sin tomar algunas que eventualmente puedan evitarse. Cerrar toda la actividad genera consecuencias en algunos sectores de la población que tienen que mermar sus ingresos. ¿Pero qué es peor, que se mueran los uruguayos o cerrar la economía? No es blanco y negro, es irlas regulando, buscando un equilibrio. Siguen estando todas las medidas sobre la mesa, seguramente ahora la semana que viene el presidente, estando la mayoría de esas medidas vigentes, el presidente y su equipo harán valoraciones. ¿Pero usted le sugeriría quédate en casa al presidente que haga lo mismo que hace un año? Bueno, si no bajan yo creo que si no bajan los contagios, hay que tomar más medidas. Hay que mantener la que están y hay que tomar más medidas. No tiene vuelta. Bueno, lo primero que habría que preguntárselo es al Frente Amplio, que viene diciendo siempre hay que restringir más la movilidad. Hacerse cargo, ¿no? Pongámosle nombre y apellido. ¿Qué quiere decir? Bueno, entonces hay que cerrar bares, restaurantes y todo eso y pasen al delivery. Puede ser. Hay que restringir el transporte urbano. Puede ser. Hay que, como se hizo al principio, restringir las ferias y los mercados. Aforos mucho más pequeños, puestos más distanciados, menos gente. Puede ser. Hay mucha gente que... ¿Todas esas las lleva usted? Bueno, son de las que quedan por tomar. Y por supuesto la otra es cerrar todos los comercios, exceptuando los que son de productos esenciales. Farmacias, supermercados. Estaciones de servicio, supermercados, almacenes. Todo lo demás, cerrarlo. Y lo otro que queda son los cultos religiosos. Son las cosas que quedan por hacer para agregar restricción. Algunas de ellas tienen consecuencias importantes, ¿verdad? Tomar esas medidas sin pensar en que a fin de mes le vence el alquiler y no hizo caja o tiene que pagar a los proveedores a los que les compró y no hizo caja, todo eso tiene consecuencias no solo en la economía familiar, en la economía general, con el riesgo de cortar la cadena de pago, cosa que por suerte no ha sucedido. Bueno, todas están arriba de la mesa, pero no son sencillas. Mucho más sencillo gritarlo pero que usted hacerlo. Sugería concretamente al presidente, vuelvo a decir quédate en casa la gente, quédense en su casa, no salga. Si pasados estos días los números no cambian, está arriba de la mesa esa decisión. No soy el presidente, no integro el Poder Ejecutivo, pero me imagino que hay que revertir, hay que aplanar esa curva y por lo tanto hay que restringir la movilidad, cortando actividades y luego instando a la gente a quedarse en su casa. No queda otra. Y ahí vamos otra vez a la libertad responsable. No te ponemos la policía en la puerta para que no te deje salir, pero tenés que hacerte cargo y entonces ser libre, pero también responsable. Y bueno, aplaudiremos de los balcones otra vez y pasaremos a ese estado. A ver, Chile tiene de 19 millones de personas, tiene 9 millones vacunados con la primera dosis y dentro de esos 5 millones con la segunda dosis. O sea que tiene 9 millones ya con la primera dosis dada. La mitad. Está en cuarentena. Y acaba de 97% de la población pasó a cuarentena estricta. Y está en donde nosotros decimos, cuando lleguemos a vacunar a la mitad de la población, la cosa va a andar mucho mejor. Bueno, mire Chile. Mire Nueva Zelanda, mire países que estaban bien y marcharon. ¿Uruguay tiene billetera para bancar esto? No, ¿qué va a tener? No tiene billetera ni tiene margen de seguirse endeudando a lo loco. Y bueno, es de suma cero. Bueno, por eso estamos tratando de llevar los platillos. La economía empezó a dar señales de recuperación, cerrar todo. Salvo el campo, que el campo sigue y la actividad agropecuaria es la que nos viene salvando. Pero obviamente restringimos el consumo, restringimos el trabajo, vamos a seguro de paro, todo cae. Endeudarse utilizando los beneficios del grado de inversión que Uruguay tiene para paliar esto. Bueno, pero el grado de inversor lo mantuvimos a gata por gestiones de la ministra. Lo estábamos, pero sí, en la última inspección tuvimos para perderlo. Pero usted utilizaría ese crédito para apenas porque la gente se confunde
que el Fondo Monetario dijo, endeúdense más con las empresas de grado inversor, con las calificadoras de crédito. El Fondo Monetario es un banco que tiene una enorme liquidez porque no tiene a quién prestarle, y entonces viene y dicen, endeúdense, yo le presto. ¿Se acuerda de aquellos gerentes de banco que iban a los remates ganaderos en los años antes del 2012 y le decía, compre, puje, compre que el banco le presta? Y ahí mismo lo cerraban el acuerdo. Claro, había mucha plata. Después le sacaron los campos, ¿no? Después marcharon. Ahora el Fondo Monetario tiende su receta siendo un banco, las abraza el Frente Amplio y nos recomienda endeudarse. Pero las calificadoras de crédito son empresas que lo que hacen es analizar la capacidad de repago de las deudas para informar a los acreedores, es decir, a los que nos prestan. Y dicen, cuidado con Uruguay, está bien, sigue pagando, pero está en un grado muy complicado. Si caemos de ahí, sí, nos suben los intereses y no nos prestan más. Una canasta básica entonces a las familias que están pasando mal en este momento. No, la canasta básica la estamos dando, ¿cómo no? Se duplicaron las canastas, se duplicaron las asignaciones familiares. El aporte que están haciendo, pero no llega una canasta. No, la canasta básica son 20.000 pesos por mes, 20 y claro, pico. El Frente está pidiendo eso, sí, que sí. sea una canasta básica por mes aproximadamente. Para en plata. En plata. Bueno, no, nosotros no estamos de acuerdo. Si lo hubiéramos hecho, el Frente lo propuso en abril del año pasado por 3 meses. Estaríamos cerrando, los que pueden ayudar están estábamos bajando, cerrando el 4º trimestre, o sea, estábamos en un año. Estábamos en los $1.000 millones haciendo ese aporte. A esta altura, ¿lo íbamos a sacar? No, seguíamos manteniéndolo. ¿Y cuándo lo sacábamos? ¿Quién se anima después a sacarlo? ¿Por qué hay que sacarlo? No se puede generar un gasto fijo. No le preocupa la revolución de esa gente que por no poder me preocupa la manija. Me preocupa la manija. Ni ollas populares. No es verdad, ahora. No es verdad. Hay pocas ollas populares. No es verdad. Comparado con antes, no menos. Es ¿Cómo verdad. Que no? No es verdad. Te invito a recorrerla. Yo voy. Cuando quiera. Pero yo digo que hay menos que antes. No es verdad. No es verdad. Y el gobierno ha tenido que subvencionar. El gobierno acaba de firmar un convenio con un grupo de ollas populares por un monto que da para darle de comer a 1 millón de personas en el trimestre. Porque no les daba. Porque ya no tenían ellos cómo hacerlo. Bueno, cuando se empezó a agotar la solidaridad privada... ¿Y se cerraron ollas? Bueno, no sé si se cerraron. Empezaron a tener problemas, y desde el INDA se asiste en un grupo muy importante de ollas y ahora se asiste. ¿No le preocupa que se genere una revolución porque no puedo comer y tengamos saqueos o otro tipo de dificultades? Me preocupa la manija que pueda haber para que esas cosas sucedan. No estoy viendo abajo a la gente con ganas de hacer ninguna de esas locuras. Estoy viendo una enorme solidaridad de la gente que consigue lo que pueda combustionar para meter abajo una olla, recibe donaciones y hay mucha gente lamentablemente teniendo que comer en ollas que no nacieron con la pandemia. Ojo, había antes ollas, como había gente viviendo en la calle, mucha. Hoy hay más y los comedores, agréguele a ellos, los comedores municipales, agrega a ellos, que en todo el país existen, y agregar a ellos los comedores para escolares. Que eso pase. No dije que manija, dijo, me preocupa, usted me preguntó si me preocupaba la revolución. Sí. No me preocupa o no la veo. Pero dijo manija. Me preocupa la manija. ¿Quién la da? Bueno, algunos sectores radicales dentro del Frente Amplio y algunos sectores sindicales. ¿Cuánto peor, mejor es eso? Sí, claro, obviamente, que ese es un modelo. Cuando el peor le vaya al gobierno, mejor para nosotros. Y si el país le va mal, bueno, eso es aunque ese peor cueste un costo social de enfrentamiento entre pero uruguayos. Lo hemos visto, eso lo hemos visto. No miden ni que se enfrenten los uruguayos en esto. No hemos visto. Hemos visto también una izquierda responsable en momentos muy difíciles del país. Hemos visto una izquierda que salió a atajar el problema. Sí, en el 2002 vimos una izquierda y un movimiento sindical y algunos líderes sindicales muy importantes que tenemos que recordar y recordamos que hicieron una actuación patriótica de primera línea. O sea, ahí pero también vimos algunos... Y ahora lo ven muy distinto. No, digo que hay sectores, como los hubo, que les sirve el cuanto peor mejor. Que ahí crecen, ahí medran, ahí recuperan cuadros. A ver, que hay ollas populares en las que hay que ir al plenario y en ese plenario se habla 2 horas contra la LUC, el liberalismo y el capitalismo. Sí, yo le puedo asegurar que sí. Y que en eso se reparte alimentos que distribuye el gobierno, sí. Y que en esas ollas hay cartelitos y mesitas para firmar contra la LUC, hay. ¿Y banderas de la 1001 y del Frente? Más que del Frente, de la 1001 y de algún sector, sí, las hay. ¿Le puedo decir? No, porque no se puede hacer política con el hambre de la gente. Ni se pueden hacer plenarios semanales a los que la olla que no va no recibe los alimentos. Está mal. ¿Esos sectores frente están haciendo política con el hambre de la gente de ustedes? Esas personas lo están haciendo. Pero representan al Frente Amplio. Porque la gente va porque va con el tupper, o va porque carga la camioneta
de papas, cebollas, arroz, fideos, aceite para cocinar en su olla. Y si no se la dan ahí, no las tiene. Y la gente le golpea la puerta a esos vecinos solidarios que prenden el fuego 3 veces por semana, 4 veces por semana. ¿Cómo califica hacer política con el hambre de la gente usted? Es incalificable. ¿Qué quiere que le diga? No se me ocurre, no hay palabra inventada. Es incalificable. Es lamentable. Solidaridad es un extremo. Del otro extremo, usar esas cosas para tratar de bajar línea, que es lo que se hace, está muy mal. O juntar firmas, está muy mal. Una olla es un templo, no puede entrar la política. Entra la solidaridad, entra el amor, entra el esfuerzo, entra la transpiración de los que tienen un poquito más de energía para comunicarle y darle algo a otros. Es gente que entra la solidaridad de las empresas privadas que gustaría dan. ver que la calle Pou no termine su mandato, por ejemplo. Qué sé yo, no tengo ni idea. Cuando los ve con esta estrategia, por eso le pregunto. Bueno, no sé. Sé que aprovechan para llevar agua a sus molinos y que no son los nuestros, porque nosotros que ayudamos mucho, y yo ayudo mucho, pero usted no me va a ver a mí una sola foto en un Twitter, ni en ningún lado, cada vez que voy a donde tengo que ir. Porque si es solidaridad, no hay foto. Senador Jorge Gandini, del Partido Nacional, gracias por ser parte de Quién es Quién. Con mucho gusto, muchísimas gracias.